pues en días anteriores. Y es ya el proceso, digamos, la finalización de todo el proceso que conlleva la inflamación, que es ya en este caso el reparar los tejidos que fueron dañados. Ahí está. Dentro de las generalidades, la reparación se tiene que dar tanto en la arquitectura como en la función después de la lesión. En algunos casos, las lesiones son tan extensas y tan severas que no se puede recuperar del todo la arquitectura, por ejemplo, de un epitelio, ¿verdad? No se va a poder reparar. Espérenme que esto se me salió. ¿Me pueden ver bien? ¿Sí? Ahí está. Les decía que a veces la lesión es tan extensa que no es posible reparar del todo la arquitectura a como estaba al principio de los epitelios. Pero entonces la reparación va a tener dos formas de proceder, digamos. La primera es la proliferación de las células no dañadas, que fueron los remanentes que quedaron ahí del tejido, y algunas también de las células que fueron dañadas, si no sufrieron daños tan severos, ellas pueden regenerarse nuevamente y volver a adquirir la función que ya tenían. Y la otra también es a través de la maduración de células madre. Hay algunos tejidos que tienen, que digamos que aún en su vida adulta siguen teniendo poblaciones de células madre, y esto les da la capacidad de que en algún momento estas se puedan diferenciar a un tipo de célula específica. Y la otra forma en la que se da la reparación es la formación de tejido conectivo por medio de lo que conocemos como cicatriz. El libro mencionaba ahí que el término de reparación y cicatriz va a ser usado indistintamente. Si nosotros pues o lo vemos así, para nosotros una cicatriz pues es lo que nos queda después de una lesión. ¿Mande? ¿Alguien habló? ¿No? Pues todos estamos acostumbrados, como les decía, a tener cicatrices de algún golpe, ¿verdad? Y en realidad, pues lo que sucedió acá es que es la formación de tejido conectivo debido a que ya no pudo restablecerse por completo la arquitectura, pues del lugar del tejido al que dañamos, principalmente en extremidades, ¿verdad? Que es donde uno más se golpea cuando es niño, principalmente. Entonces, lo vemos en un dibujito. Esto es un epitelio normal, ¿verdad? Aquí está, podríamos decir, la epidermis. Bueno, lo que les intentaba decir antes de que se activara el micrófono es que la cicatriz para nosotros puede ser esta lesión que nosotros vemos macroscópicamente, pero también se le llama cicatriz a lo que sucede microscópicamente en la reparación. Tenemos aquí un epitelio normal, ¿verdad? Que se ve aquí como cúbico, podría ser de una epidermis, y debajo pues ya tenemos lo que es la dermis, donde circulan pues normalmente algunos leucocitos, ¿verdad? Si hay un daño, una herida que sea leve y superficial, pues va a haber un denudamiento del epitelio, pero que vamos a ver que no es, pues, no determina un daño severo. Sin embargo, pues sí hay una atracción de leucocitos, de colágeno, de matriz, que va a permitir que esto se regenere, ¿verdad? Y va a tener, pues, obviamente otra vez su estructura normal, ¿verdad? Como que no hubiera pasado nada. Pero si el daño es severo, ¿verdad? Y es más profundo, lo que va a suceder es que acá va a haber no solo un reclutamiento de leucocitos, sino que también va a haber un reclutamiento de fibroblastos. ¿Por qué? Porque las heridas son tan grandes que no permiten, digamos, o no serían capaces solo los leucocitos de regenerar el tejido, sino que tiene que haber una proliferación de fibroblastos que van a ir como llenando estos espacios que no van a poder ser llenados por los tejidos, y va a quedar esta formación, ¿verdad?, de tejido conjuntivo que vemos termina en una disrupción del epitelio. Por eso es que, pues, macroscópicamente podemos ver nuestras cicatrices. Regeneración de células y tejidos. Durante la reparación tisular proliferan células del tejido lesionado
pero también proliferan células endoteliales y fibroblastos. Según la capacidad regenerativa, existen 3 tipos de tejidos. El primero de ellos son los tejidos lábiles. Estos tejidos están compuestos por células que se encuentran en continua división, es decir, que la población celular cambia en muy pocas semanas o días. Entonces, estos tejidos están acostumbrados a que haya una pérdida de células, pero una regeneración de nuevas células. El principal ejemplo de esto son las células hematopoyéticas, que pues tienen una vida ya estipulada y tienen que ser regeneradas cada cierto tiempo, dependiendo de cuál de ellas sea, para que pueda haber siempre una población joven. Pero también existen otras como los epitelios de la piel, de la cavidad oral, de la vagina, cuello uterino, algunos epitelios cúbicos de órganos exócrinos como en las glándulas salivales, el páncreas, las vías biliares, y algunos de epitelio cilíndrico como los del tubo digestivo, úteros y trompas de falopio. Aparte de eso, el segundo tipo son los tejidos estables. Estos tejidos se encuentran pues inactivos, ¿verdad? Están en la fase G0 del ciclo celular. Cuando hay una lesión, inician a dividirse, pasan de G0 a G1 para que haya más población hasta que llegan a la S, que sería la síntesis, ¿verdad? Esta se da en órganos sólidos y el principal ejemplo de estos es el hígado. El hígado, pues van a estar las células en reposo, pero cuando hay, por ejemplo, un trasplante, lo que va a suceder es que se va a quitar pues un pedazo y se ha visto que hasta el 90% de las células de los hepatocitos, digamos, al momento de esta agresión, entran en un estado activo para poder regenerarse por completo. Otro ejemplo de estos es el riñón y el páncreas. Sin embargo, el único que puede, y estos, digamos, los 3, la respuesta compensatoria que van a tener es una hiperplasia y una hipertrofia, pero el único que va a poder regresar a su tamaño original va a ser el hígado. Y el tercer tipo son los tejidos permanentes. Estas células se encuentran ya diferenciadas terminalmente, es decir, que no van a tener células proliferativas en la vida postnatal. Los ejemplos más claros de estos son las neuronas, las células cardíacas y el músculo esquelético. Es por eso que cuando hay un evento isquémico cerebral o hay un infarto al miocardio, estos 2 tipos celulares no pueden ser reemplazados y restituidos, ¿verdad? Y por eso es que aquí la regeneración sí se da por medio de fibrosis, porque no hay posibilidad de que se creen nuevas células para que pueda regenerarse ni la arquitectura ni la función. La proliferación celular es regida por señales aportadas por factores de crecimiento y procedentes de la matriz extracelular. Las células implicadas van a ser las que están cercanas a la lesión, los macrófagos activados, células epiteliales, porque estamos hablando de que van a hacer regularmente daños a epitelios, y también células estromales cuando los daños son también al estroma. La regeneración hepática, que le digo que es uno de los mayores ejemplos de reparación, tiene 2 mecanismos principales. El primero es tras una hepatectomía parcial. Aquí hay acciones combinadas de las citocinas y de factores de crecimiento polipeptídicos que van a dar las señales que van a permitir que el órgano se regenere hasta tener un tamaño y función completa. Y luego una regeneración hepática a partir de células progenitoras, que esta se va a dar tras una lesión o inflamación. El ejemplo claro de estos es una hepatitis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a tener 3 etapas la regeneración hepática. La primera va a ser en la que los hepatocitos van a ser estimulados por la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Estos se van a encontrar en los sinusoides. Hay una activación de las células de Kupffer
Y esto va a permitir, ¿verdad?, que, como les decía, pasen las células de estar en G0 a G1. Cuando se da esta transición, entonces se activan todas estas citocinas que son factores de crecimiento, y esto lo que va a permitir es que haya una proliferación de los hepatocitos y va a terminar, pues el último paso es la terminación, que es cuando ya va a tener el hígado una función y un tamaño normal. La segunda forma, ¿verdad? Porque esto es lo que estábamos hablando de cuando hay una reparación o regeneración completa. Sin embargo, cuando no se puede dar eso, lo que sucede es que hay una reparación por depósitos de tejido conjuntivo. Y aquí suceden tres cosas. Primero, la angiogenia. Segundo, la formación de tejido de granulación. Y tercero, la remodelación del tejido conjuntivo. La angiogenia no es más que la formación de nuevos vasos. Y esto es necesario en primer lugar porque va a dar lugar o va a permitir el edema en el tejido, que va a servir como una señal de atracción leucocítica. Segundo, también porque es necesario el reclutamiento de nuevas células, y esto pues va a hacerse a través de los vasos sanguíneos. Entonces hay una formación de tejido, de vasos nuevos, van a ser vasos pequeñitos. Todo esto rojito que nosotros vemos acá son los eritrocitos, y pues los vasos sanguíneos son los que los están rodeando, ¿verdad? Dentro de los vasos sanguíneos vamos a encontrar los eritrocitos, que van a estar formados por endotelio. Acá en esta imagen, por ejemplo, vemos abundante tejido conectivo, ¿verdad? Esto quiere decir que hay una reparación ya por tejido conectivo. Si usáramos una tinción especial, lo que veríamos en este caso, esta es la tinción de Masson, que es una tinción específica para fibras de colágeno. Lo que vemos entonces es el abundante tejido conectivo y la formación de múltiples pequeños vasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un epitelio normal, ¿verdad? Un tejido normal, hay una infección o daño, va a haber un área de daño, en esto va a haber pues una respuesta inflamatoria que regularmente pues va a estar, se va a iniciar en las primeras 24 horas. Y aquí, digamos, los primeros que actúan, como ya habíamos hablado, son los neutrófilos. Sin embargo, al momento de hablar de reparación, los más importantes van a ser los macrófagos M2. En cuestión de 3 a 5 días, vamos a tener la formación de tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? El tejido de granulación va a ser una mezcla entre leucocitos, fibrosis y los vasos sanguíneos nuevos que se están formando. Y se va a lograr ver entonces como una mancha también rosada, fibrilar, en la que se pueden ver también los leucocitos. Y por último, pues ya va a estar la formación de una cicatriz. En este caso, ¿verdad?, que estamos viendo que es músculo esquelético. Si nos recordamos, vimos que el músculo esquelético es un tejido, lo vamos a regresar, permanente, ¿verdad? Que no, entonces no va a tener la posibilidad de generar nuevas células hijas. Entonces va a tener que repararse por medio de fibrosis. La angiogenia, su definición es la formación de nuevos vasos a partir de vasos que ya estaban existiendo. Si lo vemos en imágenes, tenemos aquí el endotelio, ¿verdad?, que va a estar también pues separado por su membrana basal de los pericitos. Lo que sucede acá es que va a haber una vasodilatación, que esta va a estar estimulada por el óxido nítrico. Tiene que dar el óxido nítrico la señal para que empiece la vasodilatación. Va a haber entonces una degradación de la membrana basal. Y aquí esto es importante. ¿Por qué? Porque hay un factor de crecimiento endotelial
que es este que vemos acá, que se tiene que activar, y esto es a través de una vía de señalización celular, que es la vía del notch. Cuando esto sucede y el notch se activa, empieza a haber un reclutamiento de los pericitos, los vasos sanguíneos se producen esta elongación, y acá la matriz extracelular es la que va a tener un papel importante porque va a servir como entre ese anclaje enlace para poder crear como puente nuevo, y de esta forma pues que se forme un nuevo vaso. Estos vasos sanguíneos van a ser regularmente más pequeños que los que ya existían, pero con las mismas funciones. El depósito de tejido conjuntivo se da en dos fases. La primera es la migración de los fibroblastos al sitio de lesión y la proliferación de los mismos. Y luego de esto ya existe un depósito de proteínas de la MEC producidas por estas células. Acá es importante el factor transformador del crecimiento beta. Esta es la citosina más importante en la síntesis y depósito de proteínas producida por el tejido de granulación. Otra cosa importante de mencionar al momento de que empieza a haber un crecimiento de fibroblastos y las proteínas de la MEC, también tiene que haber al mismo tiempo una síntesis de colágeno. El colágeno es muy importante porque lo que va a permitir es como la formación de una estructura que tenga la fuerza para poder resistir y que pueda ya pues acumularse ahí y formarse la cicatriz. Y por último, pues está la remodelación del tejido conjuntivo, que lo que sucede que aquí ya hay un equilibrio entre la síntesis y degradación de proteínas de la MEC. La degradación se va a dar por las metaloproteinasas de la matriz o las MMP. Las MMP 1, 2 y 3 van a encargarse del colágeno fibrilar y las 2 y 9 de las gelatinasas. Hay algunos factores que influyen en la reparación tisular. Entre estos están las infecciones. ¿Por qué? Porque al momento de que hay una infección va a seguir existiendo un estímulo inflamatorio agudo y esto pues no permite entonces que se dé la reparación. Mientras existe inflamación, no se va a permitir una reparación adecuada. Entonces, si el tejido sigue infectado, es un tejido que no va a cerrar. Otro factor importante es la diabetes. Y esto es porque los pacientes diabéticos, como lo vamos a ver mucho más adelante cuando ya tratemos en específico la diabetes, estos pacientes tienen capacidades limitadas para poder reparar. Primero que nada porque tienen muchas veces neuropatías vasculares, también porque hay pérdida de la sensibilidad y por lo mismo de que el azúcar está elevada en la sangre, hay un déficit en la cicatrización de las heridas. Entonces, en los pacientes diabéticos es difícil a veces que si una herida ha progresado pueda cerrarse y tal vez uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser eso que se ve en la herida tan grande y no hacen nada? Muchas veces es porque no sienten, ¿verdad? En realidad no sienten el dolor por las mismas neuropatías. Y segundo, pues por su mismo proceso que no permite la regeneración. Otra cosa que influye en la reparación es el estado nutricional. Los pacientes principalmente con déficits nutricionales van a tener capacidades limitadas también para la regeneración de los tejidos, principalmente los que tienen deficiencias de vitamina C, tienen menor producción de colágeno y como ya vimos, el colágeno es muy importante para poder dar la estructura que va a permitir la regeneración del tejido. Otro factor que influye en la reparación tisular son los glucocorticoides. Sin embargo, los glucocorticoides son medicamentos que en este caso, pues no van a hacer daño, digamos, al momento de la reparación, sino que al contrario, muchas veces son utilizados como
coadyuvantes en procesos inflamatorios severos porque compiten por receptores, los cuales van a disminuir la inflamación. Entonces, en este caso, los glucocorticoides lo que ayudan es a mejorar el proceso inflamatorio y de esta forma ayudar a la reparación. También están los factores mecánicos. Los factores mecánicos, por ejemplo, si hay una herida y yo la estoy presionando, voy a retirar la costra que se forma al principio y no voy a permitir que se regenere por completo. También está la mala perfusión. Si un tejido o órgano no tiene buen riego sanguíneo, pues no va a permitir que se repare, porque ya vimos que para los mecanismos de reparación, la formación de nuevos vasos es un proceso muy importante. Sin embargo, si hay mala perfusión, pues no se puede, ¿verdad? No va a haber esta angiogenia y por lo tanto hay problemas. También están los cuerpos extraños. Si dentro de una herida hay algún tipo de cristal, de sutura, de material extraño, pues va a haber también un estímulo inflamatorio que no va a permitir que pues haya una reparación del tejido. Otra cosa importante es el tipo y alcance de la lesión. No es lo mismo, ¿verdad?, que yo me haga una herida limpia o que tenga una herida limpia por una sutura a que sea una quemadura por fricción, ¿verdad?, por ejemplo, o una quemadura eléctrica. Obviamente son dos heridas que van a cicatrizar de forma diferente porque tanto a la hora de que si yo me hago una cortada con un material estéril, pues no voy a introducir microorganismos, contrario a que si me estoy raspando contra el asfalto, por ejemplo, voy a tener obviamente microorganismos que arrastré junto con la herida. Entonces, el tipo de herida y el alcance también no es lo mismo. Una herida pequeña, ¿verdad?, que obviamente una herida que comprometa todo un miembro. Esto también va a influir en el tiempo y en la forma en la que se realiza la reparación. Y la localización de la lesión. Como les decía, hay tejidos que no van a repararse de ninguna manera más que con cicatriz. Sin embargo, otros como la piel, la mucosa de la boca, del estómago, que van, o a nivel de, pues, de células hematopoyéticas que se están regenerando constantemente, pues no va a ser lo mismo. La cicatrización, entonces, para hablar del ejemplo tal vez más claro y más sencillo de entender cómo sucede esta cicatrización, son las cicatrices de primera y de segunda intención. Las de primera intención se llaman así porque es una herida que yo me hago. El ejemplo más común que les decía es una herida por una sutura, ¿verdad?, por una cirugía que tuve en sala de operaciones. Es una herida limpia, recta, lineal, que no tiene pues nada más que eso. Lo que va a suceder, pues obviamente primero que nada, es que acá tiene que haber, al momento que hay una herida, tiene que haber una formación de un coágulo. ¿Por qué? Porque si no, la hemorragia no pararía. Aquí se activa la cascada de la coagulación y lo que se forma es un coágulo fibrinoide. Al momento de que hay esta señal, pues obviamente van a ser reclutados los neutrófilos, que son los primeros que van a atender, digamos, el daño. Esto va a suceder en las primeras 24 horas. Va a haber una inflamación severa, el reclutamiento de los leucocitos y la formación de este coágulo. Si vemos, pues es una herida que si bien ha perdido su epitelio superficial, no es extensa, ¿verdad? Entonces, con que se forme el coágulo es suficiente. Conforme van pasando los días, ya a partir del tercer día, la población de leucocitos va a empezar a cambiar y vamos a encontrar más que todo macrófagos y linfocitos. Alrededor del día 5 más o menos ya vamos a ver pues toda esta formación de nuevos vasos y vamos a ver ya el tejido de granulación, porque ya hay una migración de los fibroblastos que, como les decía, el tejido de granulación pues es la formación de esto, ¿verdad?, de los macrófagos, estos leucocitos, los fibroblastos y los nuevos vasitos que se están formando.
obviamente vamos a ver áreas de mitosis porque hay una proliferación celular. A lo largo ya de las semanas vamos a ver que el epitelio pues ya fue regenerado, esto se llama repitelización. Hay un epitelio normal con una función normal. A nivel del estroma es un poco más complicado, pero si vemos hay una regeneración completa. Siempre lo que les decía en el laboratorio, las heridas en menor o mayor cantidad para cuando tienen que cicatrizar o repararse, van a tener áreas de fibrosis. Por muy pequeña que sea la herida, va a tener siempre este pequeño depósito de fibroblastos. Ahora, si es una herida pues grandísima, va a tener pues muchos más fibroblastos. ¿Por qué? Porque hay pequeños espacios, principalmente a nivel del estroma, que no pueden llenarse. Y ahí es donde pues se quedan los fibroblastos. Y lo que vamos a encontrar al paso de la semana solamente es una unión fibrosa. Cuando una herida es cerrada, digamos, por medio de una sutura, el 70% de su fuerza, de la fuerza de la piel, ya está ahí, ¿verdad? Entonces, conforme van pasando las semanas, cada la semana que se quitan regularmente los puntos, la piel en realidad ya tiene ese 70% de la fuerza. A los 2 meses ya tenemos una piel que en realidad está totalmente regenerada. A partir del tercer mes ya vemos una piel con pues ya un epitelio nuevo, función nueva. A partir de ahí no va a haber un mayor cambio entre lo que va a pasar a los 10, un año, que lo que ya vimos a los 3 meses. Así como está ya la cicatrización a los 3 meses, es como como en realidad va a quedar la herida. Entonces, me trabé. Ahí está. Ahora bien, si hablamos de una cicatriz por segunda intención, esta regularmente se va a dar, primero que nada, en heridas que fueron muy grandes, ¿verdad? Que son muy extensas y que el epitelio, pues, no las va a lograr repitelizar todas. Pero también se puede dar, por ejemplo, cuando hay cirugías, laparotomías, por ejemplo, exploradoras, en donde hay que hacer una abertura muy grande y luego al momento de cerrar, el proceso inflamatorio es tan extenso que aumenta la presión abdominal y estas heridas se pueden abrir. Cuando se abren nuevamente, pues esto ya es imposible de cerrarlo. Y lo que se hace acá es pues que se queda casi que solo a veces con algunos puntos de unión y otras veces pues solo tratando de que el tejido vaya cerrando ahí sí como que dice por sí solito, a tratar de aproximarlo lo más que se puede para que pueda cerrar. Es lo mismo que sucede en el caso de heridas que se infectaron, ¿verdad? Cesáreas infectadas, apendicectomías infectadas, que al momento de que uno quita los puntos, pues está ese material purulento de la infección, estas heridas no pueden cerrarse y lo que sucede entonces es que se llama cierre por segunda intención o cicatrización por segunda intención o unión secundaria. La de primera intención se llama unión primaria también. Lo que sucede acá, pues, es básicamente el mismo proceso, ¿verdad? Tiene que formarse, ¿verdad? La costra, de ahí tiene que haber un reclutamiento de leucocitos, angiogénesis. Sin embargo, esto es como ya un proceso que uno no puede controlar como una cicatriz lineal. Aquí la repitelización no se va a dar del todo, ¿verdad? O sea, sí se da, pero no va a quedar la estructura como al principio. Y regularmente lo que va a suceder es que aquí en estas heridas va a haber, pues obviamente una cantidad mucho más grande de fibroblastos y de colágeno y acá pues va a ser mayor la población que va a quedar. Y lo que sucede entonces es que se forman como contracciones. Entonces son esas heridas que ustedes ya ven contracturadas, cicatrices que ya no se ven pues tan bonitas, ¿verdad? Que están como que el tejido se hubiera cerrado así a como pudo, hasta casi encima de la otra, desfiguradas, pero pues no puede hacerse ya un cierre primario.
También esto es importante que hablemos de cicatrices porque a la hora de que hay un estímulo, pues obviamente, como les decía, en todas las heridas van a quedar estos fibroblastos. Y esto, otro ejemplo muy común es, por ejemplo, las cesáreas, ¿verdad? Por eso es que las mujeres que han tenido bebés por medio de cesárea no pueden tener más de 3 bebés, porque cada vez que el útero es pues, cortado, ¿verdad? Que son cortados el músculo, las fascias, tejido adiposo, esto, aunque se cierra, ¿verdad? Por planitos, se van poniendo ahí las suturas y todo, va a tener que generar cierta cantidad de fibrosis. Al momento de una segunda cesárea, cuando abran, van a haber adherencias que son formadas por este tejido fibroso, ¿verdad? Que tienen que ser pues separadas, cortadas en algunos casos para poder volver a abrir. Ya después de 3 veces que sucede esto, obviamente es un estímulo severo, va a haber una cantidad grande de adherencias. Y esto lo que puede llevar es a una ruptura más bien del útero, que puede terminar pues en la muerte de la mamá. Por eso es que no se recomienda que tengan más de 3, porque en realidad la reparación que se da es por esta fibrosis, pero pues no, un útero ya con fibrosis no va a tener la misma capacidad de expandirse, ¿verdad? De crecer que un útero que no ha sido dañado de esta manera. Entonces, este es un ejemplo también muy importante. Y aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Esta es una úlcera en un pie. Vemos aquí el área ulcerada, ¿verdad? Si lo recordamos, vamos a ver signos de inflamación, rubor, calor, ¿verdad? Vemos un poco de tumefacción. Si lo vemos acá, vemos que al nivel de la ulceración está esta pérdida del epitelio, ¿verdad? Epitelio aquí, epitelio escamoso aquí, de aquí nada. Este es el área de ulceración. Aquí está todo el infiltrado inflamatorio y tejido de granulación, que es esto que vemos acá. Si lo vemos acá más de cerca, esto es tejido de granulación. Les digo que se ve como una mancha pues rosadita, ¿verdad? Y va a estar acá los nuevos vasitos, que si los vemos, no sé si logran verla, ahí está la flecha. Vasito, 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 vasito. Todos estos chiquititos que vemos aquí son vasitos, vasos, 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 vasos. Todo esto es tejido de granulación y acá pues vemos infiltrado inflamatorio que también se mete. Y por último va a terminar en una reparación. Aquí ya vemos que hay nuevamente epitelio escamoso, ¿verdad? Que no veíamos acá. Pero a nivel de la dermis vemos una contractura, ¿verdad? Que se dio por el cierre de esta herida. Obviamente acá no pudo haber una regeneración como tal, pero sí se reparó la herida por medio de tejido conectivo. Obviamente que queda aquí esta, que es la unión fibrosa que veíamos en la ilustración anterior. Si lo vemos en otra imagen, tenemos un epitelio que va a sufrir cierto daño, ¿verdad? Y va a haber un daño a nivel del epitelio. Si la lesión es limitada, va a haber una regeneración. Regeneración va a tener entonces cuando utilizamos el término regeneración, es que recuperó tanto su función como su estructura. Sin embargo, si es un daño severo y repetido, va a haber un proceso inflamatorio, macrófagos, linfocitos, que ya vimos que son los principales actores a nivel ya de la reparación. Y por último, pues ya va a terminar en fibrosis, que va a estar mediada principalmente por los fibroblastos, que se van a diferenciar a miofibroblastos cuando ya hacen estas uniones, y matriz extracelular, y es lo que se conoce como fibrosis. Anomalías de la reparación. La formación inadecuada de tejido de granulación o de cicatriz da lugar a 2 tipos de complicaciones: la dehiscencia adherida y las úlceras. La dehiscencia adherida es lo que les decía, que cuando ya está una herida cerrada y que se abre, ya sea por abundante inflamación o porque se aumentó la presión y el edema. Y las úlceras, pues que se van a dar principalmente en pacientes que tienen neuropatías vasculares. Otra anomalía en la reparación es la formación excesiva de componentes que participan en el proceso de reparación,
que va a dar lugar a veces a cicatrices hipertróficas o a queloides. Esto quiere decir que va a haber una excesiva formación de fibroblastos y una excesiva formación de colágeno. Cuando hablamos de una cicatriz hipertrófica, es una cicatriz que ha quedado un poco más elevada que el epitelio que teníamos por debajo. Pero si ya hablamos de un queloide, pues es una cicatriz que ya pierde la continuidad y es totalmente exagerada y digamos que forma ya hasta sus propias estructuras que son por la producción excesiva de colágeno. También existe una granulación exuberante, que acá el tejido de granulación se sigue produciendo y se sigue produciendo y se produce en cantidades grandes y al final esto tiene que ser intervenido de forma que sea quitado el tejido de granulación y así pues ya pueda darse la reparación. Primero que nada se van a formar granulomas y seguido de eso pues ya neoplasias desmoides o fibromatosis agresivas. Otra anomalía es la contracción. Al momento de que, como les decía, se cura una herida, como por ejemplo de segunda intención, queda pues este tejido contraído, ¿verdad? Y con pérdida de la función. Lo vemos acá, esta es una cicatriz queloide, ¿verdad? Vemos que obviamente está mucho más agrandada que el epitelio normal que tenemos aquí de la piel y pues puede seguir creciendo y seguir creciendo porque este estímulo no se detiene, ¿verdad? Hasta pues que también tiene que ser retirada. Se cree que es más común en personas afroamericanas, pero pues en realidad acá en nuestro medio pues sí es común que veamos cicatrices queloides. Y si lo viéramos microscópicamente, lo que vamos a ver es un abundante depósito de colágeno, ¿verdad? Que se va a dar a nivel de la dermis, que es lo que empieza a permitir que se vea ya macroscópicamente, pues estas cicatrices tan abultadas. En realidad no tienen ninguna implicación médica más que estética, ¿verdad? Muy bien, eso sería todo para terminar con la clase de reparación. No sé si alguien tiene alguna duda de esta clase. Sí, Meredith. Sí, doctora, una duda con los notch. Estos, digamos, por ejemplo, ¿salen de ambos vasos sanguíneos o solo uno llega, por así decirlo, conectado con el otro? O... No, esta es una vía más que todo de señalización molecular. Entonces es al igual que, digamos, los mediadores inflamatorios que actúan en base a señales. Esto es lo que actúa, lo que al momento de que está la señal, ¿verdad?, del daño, es que se actúa esta vía de señalización. No es como una molécula en sí, sino es una vía de señalización. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no, podemos intentar hacer la prueba para lo de la plataforma. ¿Todos tienen ya descargada su plataforma? ¿O hay alguien todavía aquí que no? Okay, bueno, se van a meter y les va a pedir primero que nada el nombre de la sala. Intenten meterse. Doctora, Solo que ponemos el nombre de la clase. Vaya, por eso les digo, el salón que les va a pedir, el nombre del salón es Patología URL. Ok. URL con mayúscula. Sí, todo con mayúscula.
Todo junto, doctora, disculpe. Sí, todo junto. Ahí ya entraron varios. No sé si alguien no ha logrado entrar porque tengo 34 y tengo 41 participantes aquí en el Zoom. Doctora, una pregunta. En el examen, si es una respuesta de completar, o sea, de escribir, usted de igual manera lo va a revisar, ¿verdad? Sí, mira, a mí me da la opción de poner, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esta, ¿verdad? Que les puse la pregunta, ¿qué día soy? Entonces, a mí me da la posibilidad de ponerlo como en varias opciones. Por ejemplo, viernes con mayúscula, viernes con minúscula, es viernes y así, ¿verdad? Varias opciones de lo que yo creería que ustedes podrían contestar. Pero si en algún momento, o por ejemplo, lo que sí tiene esto es que si ustedes no escriben bien viernes, sino que escriben, por ejemplo, o viernes con Z, se las va a tomar como mala. Pero las respuestas estas cortas, pues sí, si alguien tiene alguna duda o la escribió de forma diferente, pues sí se le va a tomar como buena, ¿no? Doctora, entonces básicamente el examen va a ser opción múltiple, respuesta corta y verdadero y falso. Sí. Ok, gracias.